Bien, hermanos, vamos a ir a Isaías, el capítulo 17. Esta mañana vamos a estar en nuestra serie, Isaías, Dios de juicio y esperanza. Y no sé si todos han estado durante esta serie, pero lo mejor sería tener la Biblia ahí porque son pasajes a veces un poco complejos, ¿cierto? Pero sigue siendo la palabra de Dios y al estudiar la palabra de Dios siempre sacamos enseñanzas importantes para nuestra vida. Y realmente esta predica no necesita introducción casi porque el mismo pasaje creo que tiene una introducción. El capítulo 10, el capítulo 20, vamos a leer el pasaje y va a servir como introducción. Porque miren lo que le pasa a Isaías. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. ¿Qué tal lo que le tocó a Isaías? Difícil, ¿verdad? Y yo tengo preguntas como ustedes, ¿cierto? Porque la pregunta es si literalmente anduvo desnudo o si estuvo solamente en ropa interior. Por lo que dice después en el 4, que es una señal de lo que le iba a pasar a Egipto, por ejemplo, pues da la impresión que literalmente anduvo desnudo. Pero hay comentaristas que dicen, no, que estuvo en un estado de humillación, sí, pero no completamente desnudo, porque la palabra puede significar desnudo o también con poca ropa. El caso es que no nos ha tocado eso en el ministerio, ¿cierto? Y espero que no nos toque. Pero ¿por qué? La pregunta importante es ¿por qué lo tuvo que hacer Isaías? ¿Y qué enseñaba esa señal? Pues enseñaba que ellos tenían esa tentación de poner la confianza en estas naciones, en Etiopía, en Egipto, porque venía esta nación de Asiria. Pero Dios desnuda, o Dios muestra al desnudo la falsedad de poner la fe en esas naciones. Por eso puse el título del mensaje: los objetos falsos de nuestra fe al desnudo. Porque aquí vemos claramente con esa señal, imagínense ustedes ver a este hombre andando desnudo, que ellos sabían que era profeta de Dios y se preguntarían, ¿por qué está Isaías así? Porque era una señal impresionante, ¿cierto? Algo raro, algo que llamaba mucho la atención, y debían ellos pensar: así va a quedar esa nación en la cual hemos puesto nuestra esperanza. Qué triste. Entonces la lección es no poner la fe en ninguna otra cosa sino en Dios. Y obviamente cuando leemos en la Biblia, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde ese versículo 1 vemos una brecha entre Dios y su creación. ¿A quién debemos adorar? Solamente a Dios, ¿cierto? Cuando marcamos una línea entre Dios, el creador, y la creación, ¿quiénes están por encima de esa línea? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los adoramos, ¿cierto? Adoramos al Dios Trino. Lo demás no podemos poner nuestra fe en esas cosas ni adorarlas. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje
que vamos a tratar de entender porque, como les dije, hay algunas cosas complejas, ¿no? Pero nuevamente la tentación de Judá era confiar en estas otras naciones. Venía el pueblo de Asiria, un pueblo poderoso, terrible, y ellos tenían la tentación de fijarse en otras naciones y buscar una forma de salirse de la dificultad con la ayuda de otros. Y Dios dice, no, mírame a mí, pon toda tu confianza solamente en mí. Bien, aquí hay un comentarista, George Kerr, que habla de que los profetas usan lentes bifocales. ¿Alguien tiene lentes así? Eso, lentes que tienen dos partes, ¿cierto? Una parte para ver algo cercano y otra parte para ver a lo lejos. Y eso es lo que vemos en esta sección y en Isaías en muchas partes, que él va enfocándose en lo cercano, lo inmediato y lo lejano también. Que siempre tenemos que entender eso, que puede estar hablando algo de ese año o también de otra cosa que todavía no ha sucedido. Entonces, con eso en mente, vamos a orar y pedirle la ayuda a nuestro gran Dios. Padre, te hemos alabado en esta mañana, ha sido un gozo recordar quién eres tú. Y Padre, esta enseñanza es muy relevante para nuestras vidas porque ciertamente tenemos la tentación de fijarnos en cosas diferentes a ti, Padre. De buscar poner nuestra fe y confianza en muchas cosas, Padre, pero tú nos enseñas que solamente en ti debemos depositar toda nuestra confianza. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender este mensaje. Sabemos que hay cosas difíciles aquí en ese pasaje, pero Padre, oramos que la enseñanza más importante salga de forma brillante, que podamos verte a ti y que podamos evaluar también los objetos de nuestra fe si están equivocados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver entonces 3 objetos falsos de nuestra fe o para nuestra fe. En el 17, vamos a empezar con el capítulo 17. Y estamos en el versículo 4, vamos a leer el 4 hasta el 6 para comenzar. Dice, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Rephaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Bueno, aquí yo no he visto un olivo aquí en Colombia. ¿Ustedes han visto? En Israel vi algunos, pero si pensamos en un palo de mango nos ayuda, ¿verdad? Cuando el palo de mango ya tiene como el nuestro, creo que quedan como 2 mangos, 2 manguitos que van a ser ricos. Pero es como sacudir ese palo y todo se cae menos 2 manguitos. Eso es lo que le iba a pasar a Israel cuando llegaba la nación de Asiria, que iban a sacudirlos y dejar poco fruto, o sea, pocas personas iban a destruir muchas cosas e iban a estar en las ruinas, ¿ok? Miren el 7, porque todo eso nos ayuda a ver, o les ayuda a ver a ellos, que no podían poner la confianza en las cosas que hacían ellos. Pero miren el 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Vemos aquí el primer objeto falso de nuestra fe y es lo que hacemos nosotros. Porque miren ahí el contraste tan claro entre el 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y ¿qué dice el 8? Y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos,
ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. ¿Cuál es el contraste, hermanos, entre el 7 y el 8? Es mirar al Dios quien nos hizo y las cosas que hacemos nosotros. ¿Y en cuál de las dos debemos poner nuestra fe? Obviamente en el Hacedor. Pero fácilmente los seres humanos ponemos la confianza en lo que hacemos nosotros. A veces con las manos, como pasa aquí, habla de imágenes humanas, habla ahí de símbolos de Acera. Acera era la esposa de Baal, o sea, un ídolo, y ellos hacían estos símbolos y los adoraban. Qué triste. Y vemos ahí imágenes del sol. Entonces, la tentación humana es crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Cuando la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, cuando hacemos una imagen, una figura, algún ídolo físico así, no estamos entendiendo quién es Dios. Porque Dios es infinito, no podemos contenerlo nunca. Así que cuando hacemos un objeto para ayudarnos en la adoración, eso reduce a Dios a lo que Él lo es. ¿Ok? ¿Está clara la idea? También vemos aquí, bueno, voy a leer algo de los 10 mandamientos. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Eso de Éxodo 20, el versículo 4 y 5. ¿Y qué dice Cristo? Que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No debemos usar ningún otro objeto para adorar a Dios, sino en espíritu y en verdad, usando su palabra para ver cómo es Él y quién es Él y adorarlo en nuestro corazón con todo nuestro ser. Amén. Pero la tentación es adorar cosas que hemos hecho o confiar en ellas. Miren también el 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Ahí hay otra tentación y es confiar en las cosas que construimos. Ahí dice en aquel día sus ciudades fortificadas. Y en aquel entonces tener una ciudad fortificada era muy importante, ¿cierto? Porque hacían unas murallas, unas torres, y cuando venía el enemigo podrían ellos confiar, entre comillas, en su ciudad fortificada. Pero ¿qué dice Dios? No confíen en esta ciudad fortificada porque deben confiar solamente en mí. Por no confiar en Él, Dios iba a dejarlos ser destruidos, ¿cierto? Ahora, cuando pensamos nosotros, quizás tu casa es como una ciudad fortificada, no sé. Hay personas que hacen murallas, hacen de todo, ¿cierto? Pero ¿en quién debemos confiar? Solamente en Dios. Entonces, eso aplica a muchas cosas de nuestra vida. Porque queremos hacer crecer las cosas, fortalecer las cosas, construir muchas cosas para poner en ellas la confianza. Y decimos, no, si tuviera tanto en el banco ya podría estar tranquilo. O si tuviera, no sé, este plan de este seguro, podría estar seguro y tranquilo con eso. Y si yo tuviera esta carrera, podría tener seguridad. Y empezamos a pensar en miles de cosas, ¿cierto? Pero, y no estoy diciendo que eso esté mal, claro que no. Pero ¿en quién debemos poner la confianza? En Dios. Porque la tendencia es creer que podemos construir nuestra seguridad nosotros. Y Dios dice no. No debes confiar en lo que haces tú, sino solamente en lo que Él hace. Debemos confiar en eso. Miren el versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño
El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Aquí vemos qué hicieron con su Dios, hermanos. En vez de confiar en Él, dice que te olvidaste del Dios de tu salvación. Él es la roca de nuestro refugio, pero a veces empezamos a confiar más en lo que hacemos nosotros que en Él mismo. Ahora, esto aplica a no creyentes como creyentes también. Un no creyente fácilmente pone su confianza en sus obras, ¿cierto? Porque si salimos a preguntarle a la gente si va a ir al cielo o no, muchas veces la gente ¿qué dice? No, es que yo he hecho cosas buenas. Yo he hecho más cosas buenas que malas. Es que yo soy muy generoso. Es que yo amo a la gente. Todo el mundo me cae bien y soy buena persona. Soy muy querido en el barrio. Como si para Dios eso significara algo, ¿cierto? Porque Dios cuando mira nuestra vida, ¿qué ve? Él ve todo, ¿cierto? Él ve esa motivación. ¿Por qué estamos siendo amables? Pues muchas veces hay una motivación egoísta. Él ve esa motivación. Entonces, cuando ponemos la fe en lo que hacemos nosotros, eso ante Dios no tiene ninguna validez. Porque Él ve lo que somos. Él ve que somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, es culpable de quebrantarlo todo. ¿Cierto? Así dice Santiago 2:10. Entonces, ¿cuántos pecados tenemos que cometer para estar condenados eternamente? Uno solo, ¿cierto? Es más, nacimos pecadores por nuestra naturaleza. Entonces, no podemos confiar en lo que hacemos nosotros para ser salvos. Igual para los cristianos también, si ya recibiste a Cristo también, tengo malas noticias. Hay una tentación de poner la fe en lo que tú haces como cristiano. ¿Sí? Dios tiene que bendecirme porque me he portado muy bien esta semana. Lo pensamos, ¿cierto, hermanos? No es que llevo un mes leyendo la Biblia todos los días. Amén. Pero no pongas la esperanza y la fe en tu disciplina, ¿cierto? En lo que tú haces. Y muchas veces, sutilmente, dejamos de confiar en nuestro Dios y empezamos a confiar en nosotros. Claro, Dios me ama porque soy buen creyente. No. ¿Por qué Dios nos ama? Por lo que hizo su Hijo por nosotros, ¿cierto? Cristo fue el único que cumplió esa ley y se entregó por nosotros y resucitó al tercer día. Pagó por nuestros pecados y resucitó. Y Él está a la diestra del Padre. Y es por eso que debemos solamente confiar en Él. Ahora, ¿en quién estás confiando tú? ¿En qué estás confiando tú para tener la salvación? Si tú dices, no, yo creo en Cristo y yo soy buena persona, hay un problema, ¿cierto? Porque ¿en quién está puesta tu fe? No está puesta solamente en Cristo y la palabra dice que Él es el único Salvador. Nosotros no podemos salvarnos en absolutamente nada. Entonces, qué importante es pensar en eso cada día. Hay un versículo que quiero, o bueno, dos versículos que quiero compartirles. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y escuchen esto, es muy sencillo, pero importantísimo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan importante, hermanos, porque podemos saber muchas cosas de la Biblia, mucha teología, hacer muchas cosas, pero al fin y al cabo, Cristo tiene que ser nuestro Señor y Salvador. Es lo más importante, ¿cierto? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuándo pone tan claro? Pero nosotros a veces queremos complicarlo, queremos añadir cosas a eso y no podemos hacerlo.
Él debe ser el objeto de nuestra fe. Entonces, si entendemos que la salvación es un regalo, es imposible confiar en lo que hacemos nosotros. Tenemos que entender que es un regalo que recibimos por la sola fe y por eso vivimos para su gloria, porque Él nos ha dado la salvación. Regresemos a Isaías 18. Ahí vamos a ver el segundo objeto falso para nuestra fe. Aquí hay una profecía sobre Etiopía, o de hecho un país que quedaba al sur de Egipto, que hoy día es en donde queda el país de Sudán. Dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros o embajadores por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Bueno, ¿de qué está hablando el profeta? Como mencioné, esto es un poco complejo, pero ellos tenían la tentación, sabían que Asiria venía y esta nación de Etiopía o de Cus era muy poderosa, como vemos ahí, pueblo temible, ¿cierto? Gente fuerte y conquistadora. Entonces, ¿cuál fue la tentación? Uy, no, vamos a enviar embajadores, como dice ahí en el 2, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante. La tentación era enviar embajadores buscando ayuda de esta nación pagana. Pero ¿en quién debemos confiar? En nuestro Dios, no en ninguna alianza humana, sino solamente en Dios. Entonces, el segundo objeto falso para nuestra fe es lo que negociamos nosotros. Lo que negociamos nosotros. Porque lo hemos visto varias veces, que la tentación era para ellos pensar con quién podrían negociar la paz para tener tranquilidad y seguridad. Y nosotros también podemos tener esa misma tentación, ¿cierto? ¿Con quién hago alianza para estar seguro? ¿Qué hago para salir bien librado de esta situación? Y en vez de mirar a Dios, miramos a los seres humanos. Pero miren el versículo 3 y 4. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Y miren esta belleza de versículo 4. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Ahí vemos que en vez de confiar en lo que negociamos nosotros, debemos confiar en nuestro soberano Dios. Y ahí vemos, me encanta el versículo 4, porque las naciones, ¿cómo estaban? Estaban en tumulto, estaban confundidas, estaban en medio de guerra, ¿cierto? Estaban con muchas dificultades. ¿Pero estaba preocupado Dios? No, dice ahí que me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Él está gobernando, Él está por encima de todo, calmadamente mirando lo que pasa. Y si miramos la segunda parte del versículo 4, creo que la podemos entender muy bien por vivir aquí en Santa Marta. Como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Y voy a leer la nueva versión que dice, como los candentes rayos del sol, como las nubes de rocío en el calor de la vendimia. ¿Cuántos pueden entender lo que Dios dice cuando habla de sus candentes rayos del sol? En este clima, ¿verdad? ¿Cómo fue el día de ayer, hermanos? Qué calor, ¿verdad? Wow, muchísimo calor ayer. Y después, ¿qué pasó? Se fue creciendo esa calor, ¿verdad? Y subieron las nubes y después cayó un tremendo aguacero. Así obra Dios.
Porque cuando estamos afuera, sentimos ese calor poco a poco. O a veces de una vez, si ya está haciendo mucho calor, ¿cierto? Pero cuando uno empieza el día temprano, uno sale a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y se siente bien, ¿cierto? Pero poco a poco, ¿qué pasa? Se aumenta el calor y ya empezamos a sentirlo muchísimo. Así es como Dios obra. Porque a veces queremos ver de una vez su obra poderosa y Él dice, no, yo estoy aquí esperando quietamente y yo estoy trabajando como ese calor que empieza a subir poco a poco. Pero Él va a llevar a cabo sus planes como Él quiere, ¿cierto? Como esas nubes que se formaron ayer y finalmente enviaron un tremendo aguacero. Así obra Dios en la historia humana también. ¿Sí? Y a veces nosotros nos impacientamos, Nos impacientamos, gracias, porque no vemos lo que queremos ver en el momento que queremos verlo. Seguramente Israel estaba ahí angustiado porque no veían cómo Dios los iba a salvar. Y lamentablemente Israel, las tribus del norte, fueron conquistadas esas tribus porque se olvidaron de su Dios. Pero debía ser una lección grande para Judá en el sur del país, porque no habían sido conquistados todavía. Debían confiar en su Dios en vez de confiar en una nación pagana, Etiopía. Y ahí el 5, miren el 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Bueno, aquí también es un poco difícil, pero está hablando de Dios como un jardinero. Y la nación de Asiria viene para conquistar y Dios está esperando con sus tijeras grandes y en el momento indicado, ¿qué va a hacer Él? Va a cortar con esa nación. ¿Cierto? A mí me encanta podar. Eso es chévere. Lo único malo es cuando te pisas un espino, ¿cierto? ¿Una espina? ¿Sí? Bueno, ¿espina? Ok, una espina. No me gusta eso, pero me gusta cortar. Y así es Dios con una nación poderosa. Él está ahí como el jardinero y cuando Él quiere, Él corta. Eso es lo que está diciendo ahí. Y miren el 6, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Es decir, esta nación poderosa, Dios iba a reducirla a la nada, exactamente. Entonces, ahí vemos que debemos confiar solamente en Dios, no en lo que podemos negociar nosotros. Y hermanos, en el mundo como funciona hoy día, muchas veces la gente habla de la conjugación del verbo, ¿no? Te doy, me das, nos damos. ¿Sí? Y buscamos la forma de hacer lo que queremos hacer sin tomar en cuenta a Dios. Y nuevamente, no estoy diciendo que eso siempre sea malo, sino que lo malo es confiar en esas alianzas humanas más que en Dios. Entonces aquí Dios les muestra eso claramente. Nuevamente, si pensamos en Isaías andando desnudo, Isaías debía recordarles que no podían confiar en ninguna nación porque las naciones iban a quedar así. ¿Cierto? ¿Y qué tal la forma en que el profeta lo dice? En el capítulo 20, 4, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Qué tal eso? Y para pensar que ellos querían confiar en esa nación, Etiopía o esa nación Egipto, y cómo iban a quedar ellos. Sí, pero a veces en el momento el ídolo parece más chévere, ¿cierto? En el momento de ver un ídolo, de ver algo que promete darnos seguridad o confianza, no vemos cómo va a quedar ese ídolo, ¿cierto? Confiamos en esa cosa y después
es que vemos realmente lo que es. Porque todo ídolo decepciona. Y ponemos la esperanza en algo. No, esto sí me va a hacer sentirme seguro, feliz, gozoso. Y ponemos la confianza en esa cosa. Si esa cosa no es Dios, ¿qué va a pasar? Inevitablemente va a ser triste. Y hermanos, qué triste como pastores tener que hablar con alguien después de que eso ha sucedido. Mucho después, cuando vemos que la persona ha confiado en algo que no es Dios y ver que Dios tiene que quitarle ese algo para enseñarle la lección. Mucho mejor aprender de Israel, ¿cierto? Para no tener que pasar esa lección amarga. No podemos confiar en nada que nosotros negociamos, sino en lo que Dios es, en lo que Él ha prometido. Muy bien, miremos el tercer objeto falso para nuestra fe, el capítulo 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros y sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando pensamos en una nación poderosa, pensamos muchas veces en Egipto, ¿cierto? Porque hasta quedaron sus pirámides todavía. Era una nación impresionante, pero ¿cuál fue su problema? Que confiaban en ellos mismos, ¿cierto? Y vemos aquí que Dios iba a enviar también a Siria a ellos para enseñarles una lección. Ahí dice en el 4, entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos. Eso fue en el año 671 antes de Cristo, cuando Asiria conquistó a Egipto. Y la nación poderosa quedó en ruinas. Pero es más, miren el versículo 5. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. ¿Cuál río es ese? El río Nilo, ¿cierto? Ellos confiaban en ese río, era el apoyo que ellos, en el cual confiaban ellos, porque sin ese río no tenían siembra, sin ese río no tenían irrigación. Entonces aquí dice que se iba a secar. El 7. El 6. El 6, sí, el 6. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Bueno, aquí vemos el tercer objeto falso para nuestra fe, y son muy similares. ¿Cuál fue el primero? Lo que hacemos. El segundo, lo que negociamos, y el tercero es lo que cultivamos. Es un objeto falso para nuestra fe. Y aquí vemos que ellos confiaban en ese río y en lo que cultivaban ellos. Con ese río, la pesca, confiaban en todo eso, pero Dios iba a juzgarlos. Iba a quitar eso por un tiempo. También miren el 11, confiaban en otra cosa. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Bueno, Zoán, busqué, esto es una ciudad en el norte de Egipto. Era la segunda ciudad después de Memphis y para nosotros es la ciudad en la cual encontró Indiana Jones
el arca del pacto, ¿cierto? Entonces era una ciudad muy importante y miren lo que dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Aquí lo que cultivaban ellos también era su sabiduría. Su sabiduría. Y ellos pensaban, por tener tanta historia, hermanos, miles de años, pensaban, nosotros tenemos la sabiduría. Y pienso en hoy día hay mucha gente que busca las religiones orientales, por ejemplo, y dice, no, que esto es una sabiduría antigua y tiene que ser muy, muy importante. Y yo voy a basar mi vida en esta sabiduría oriental. En el caso de ellos, la sabiduría egipcia, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios sobre esa sabiduría? ¿Cuál es el problema? Pues puede tener miles de años, ¿cierto? Pero ¿cuál es su problema? Que es un objeto falso para nuestra fe, porque no está puesta la fe en el único Dios y en su palabra infalible e inerrante, ¿cierto? Entonces la gente confía en esas cosas, pero Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces podemos estudiar muchas cosas, podemos aprender muchas cosas, pero nunca jamás debemos olvidar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vemos aquí que Dios iba a avergonzarlos. Y miren cómo lo dice. Ahí en el 14, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Gracias a Dios nunca he tenido vértigo, pero tengo miembros de mi familia que sí. Y eso es terrible, ¿cierto? No poder caminar porque te vas a caer en cualquier momento. Y Dios dice aquí, e hicieron errar a Egipto, el 14 en la mitad, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. ¿Qué tal el símil ahí? Cuando confiamos en algo que cultivamos nosotros, en nuestra sabiduría y en las cosas que hemos producido, así nos parecemos. A un hombre, a una nación, como dice aquí, que tambalea en su vómito. Terrible, ¿verdad? Pero así dice Dios cuando pones tu fe en el objeto equivocado. Así es tu vida. No tienes estabilidad, no tienes firmeza, porque has puesto tu fe en algo humano y no en Dios. Y con mis hijos pequeños hace 8 días después de la iglesia fuimos a Palomino. Y me sorprendió algo, que habíamos ido hace varios años, como 5 años atrás, y en ese entonces había unas playas muy, muy grandes, con mucha arena. Y dicen los estudios, y lo vimos, que ya no hay playa casi, porque se ha quitado la playa, el mar ha tomado la playa y han perdido hasta 30 metros de arena. Y ya las olas pegan los restaurantes, han tenido que hacer unos muros de contención ahí en el mar. Y triste, ¿verdad? Pero yo pensaba que uno podría hace unos años pensar, no, si solamente me compro un terrenito aquí, pongo un restaurante al lado de la playa y voy a tener seguridad para toda mi vida. ¿Cierto? Y hay gente que lo hizo y hoy día no tiene restaurante porque el mar ya tomó ese lugar. Qué triste, ¿verdad? Pero eso entonces no es algo solamente de aquel entonces.
Ellos confiaban en el Nilo, ellos confiaban en sus cultivos, en su producción, en su economía poderosa. Ellos confiaban en su sabiduría. Pero ¿qué dice Dios? Todas esas cosas son inciertas, ¿cierto? Y en Santiago 4, 13 al 15, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra nos enseña, todas estas cosas son efímeras. La vida es corta. Los negocios que podemos realizar, pues están aquí y mañana no. Entonces, nunca debemos poner nuestra fe en un objeto así equivocado, sino solamente en nuestro Dios, solamente en nuestro Dios. Entonces, hemos visto que un objeto falso de nuestra fe podría ser lo que hacemos. ¿Cuál fue el segundo? Lo que negociamos. Y el tercero, lo que cultivamos, ¿cierto? Y son muy similares las ideas. Ahora, para una respuesta personal un poco más larga, quiero ver un par de versículos con ustedes en qué debemos o en quién debemos poner nuestra fe. Miren conmigo el capítulo 17, el 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Qué bonito, ¿verdad? El juicio contra Israel iba a hacer que un remanente pusiera los ojos en su hacedor. En vez de la obra de sus manos, ellos pusieron su fe en su hacedor. Y cuando hacemos eso, nunca nos decepcionamos. Alguien que ha puesto toda su fe en el Dios Trino jamás se ha decepcionado de su Dios cuando entiende quién es Él. Cierto está. Porque ponemos nuestra fe en Él y Él no decepciona. Él siempre cumple su palabra. Miren el versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, bueno, voy a parar ahí. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? ¿Qué dice el texto? Él es el Dios de nuestra salvación. Nosotros lo podemos entender cuando vemos lo que Cristo hizo, que Cristo vino a este mundo enviado por el Padre. ¿Por qué vino Él? Como mencioné, nadie de nosotros cumple la ley de Dios, pero Él sí. Entonces, cuando Él fue a esa cruz por tus pecados y los míos. Y gloria al Señor, en esa cruz Dios aplacó su ira contra nuestro pecado para poder perdonarnos y darnos una gran salvación. De hecho, algo que no mencioné esta mañana, ahí en el capítulo 20, el versículo 6, miren algo rápidamente. El 26 al final dice, ¿y cómo escaparemos nosotros? ¿Saben qué? El autor de Hebreos toma ese versículo, esa frase en Hebreos 2:3, que quiero compartirles esto porque me pareció tan bonito. En Hebreos 2:3, y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, qué triste sería no entender esa salvación, ¿cierto? No recibir esa salvación para que Cristo Jesús sea nuestra roca de refugio en medio de la tormenta. Porque si ponemos la confianza en las cosas que hacemos, ¿qué va a pasar? Va a terminar mal siempre. Pero si tú pones tu fe en Cristo, ¿cómo va a terminar tu vida? Con Él,
¿cierto? Ya sea que Él venga por nosotros o estemos con Él. Entonces, en eso no hay falla. Nosotros vamos a estar con Él. Miren el capítulo 18, el versículo 4. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Angustiado? ¿Preocupado? ¿Turbado en su espíritu? No. Él dice que Él está mirando quieto. Él está mirando desde su trono, obrando conforme a sus propósitos. Así que podemos poner nuestra confianza en Él. Miren el versículo 7. Algo sorprendente dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Aquí habla de Etiopía y dice que algún día ellos van a estar alabando a nuestro Dios. Pues ¿en qué momento va a pasar eso? Creo que en el reino milenial. Cuando Cristo esté sobre el trono de David, como vimos en Isaías 2, que dice que todas las naciones correrán a Él para escuchar la ley de Dios y para alabarlo. Esa nación va a rendir adoración a nuestro Dios también. Miren el capítulo 19, que esto es aún más sorprendente porque hemos hablado siempre de dos enemigos del pueblo de Israel, Egipto y Asiria. Y miren lo que dice en el capítulo 19, 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Es decir, van a estar hablando hebreo en Egipto. ¿Qué tal? En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio de Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos de Jehová, y los cumplirán, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Siria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y yo personalmente lo tomo literalmente en el sentido de que algún día, cuando Cristo venga, ya estas naciones van a estar adorándolo y va a haber paz entre 3 naciones que eran enemigos terribles: Asiria, Egipto e Israel. Imagínense eso, hermanos. ¿Cómo está Israel en ese momento? Bueno, con muchos enemigos, ¿cierto? Pero en aquel día, estas naciones poderosas van a convertirse al Señor y va a haber paz sobre la tierra. Y en eso podemos confiar. En nuestro gran Dios y en el futuro que Él tiene planeado para nosotros y para este mundo. Qué bendito es, o qué bonito es, perdón. Bonito es poder confiar en eso. En medio de una pandemia, decir, Dios sabe lo que está haciendo y Él está llevando a cabo sus propósitos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues poner nuestra fe solamente en Él. No Él más otra cosa. Si no podemos acomodar a Cristo con otros dioses, otros ídolos, otras cosas, no podemos decir Jesús más mis obras, no, porque eso invalida la fe. Es solamente la fe en Él
como nuestro Señor y Salvador y confiar en Él como nuestra roca de refugio, quien gobierna en su soberanía y quien viene por nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos visto pasajes hermosos, Padre, cosas sorprendentes. Y realmente no entendemos todo aquí, Padre, cómo fue eso con Isaías, cómo se sentiría él. Pero, Padre, a través de esa señal vemos nuestros objetos falsos al desnudo, Padre. Porque vemos que cuando confiamos en cualquier cosa diferente a ti, Padre, estamos equivocados. ¿Y cómo escaparemos si no tomamos en cuenta tu gran salvación en Cristo, Padre? Yo queremos pedirte esta mañana, Padre, por todos los que nos escuchan. Si hay quizás alguien, Padre, que no ha puesto su fe en Cristo como el único objeto de su fe para salvación, Padre, oramos que tú obres poderosamente en su corazón, en su vida, que pueda ver quién eres tú, quién es tu Hijo, que pueda ver que es un regalo. No es por obras para que nadie se jacte, es un regalo, pero hay que recibirlo por fe. Decirle a Dios, Dios, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que por mis obras no merezco nada más que tu condenación. Pero gracias por enviar a tu Hijo. Y hoy quiero recibirlo por fe. Padre, obra en la vida de aquella persona que está en esa situación. Oramos también, Padre, por nosotros como creyentes que fácilmente caemos en la tentación de poner nuestra fe en otras cosas, Padre, en nuestros planes quizás, en nuestra sabiduría humana, en nuestro negocio, en nuestra economía, en nuestra salud, Padre. Pero tú quieres que quitemos la confianza de esas cosas para ponerlas solamente en ti, Padre, para poder someternos humildemente ante tu mano poderosa, Padre. Porque ciertamente tú nos has llevado por caminos que no son los que escogeríamos nosotros. Pero es porque tú quieres pulirnos, tú quieres quitar todo ídolo de nuestro corazón cada día, Padre, para que confiemos cada vez más en ti, en tu Hijo y en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Oramos que tú obres conforme a nuestras necesidades esta mañana. Te lo pedimos por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén.